Buen día, profesora y compañeros. Voy a hablar de un poco de la historia de gestión de proyectos. Para empezar, voy a empezar desde la prehistoria. ¿Por qué desde la prehistoria? Porque desde la prehistoria ya el hombre estaba buscando actividades para satisfacer sus necesidades. Es decir, que el hombre de las cavernas buscaba su actividad principal era alimentarse para subsistir. Entonces ya crea las primeras actividades para satisfacer sus necesidades. Ya después de la edad de prehistoria vamos a la edad de los metales. ¿Por qué? Porque en esa época aparece el concepto de gestión de proyectos en la fase de diseño, porque ellos ya en esta época empezaban a hacer artefactos de mejor calidad para subsistir. Cada vez lo iban mejorando más la calidad, los iban tecnificando de tal manera que iba avanzando, a medida que iba avanzando, iban creando más artefactos, entre esos crear el tren, crear el carro, bueno, todavía el carro no, pero digamos los carros que iban impulsados por caballos, etcétera. Cuando ellos ya empezaron a tecnificarse, a medida que iban avanzando, se iban creando más proyectos de ciencia y de avance, digamos, si estamos hablando de ciencia y de inventos y de innovación, puedo hablar, digamos, de Nicolás Tesla de 1880. Es un gran inventor y es un ingeniero eléctrico. Su proyecto fue crear la corriente alterna, que junto con Thomas Edison, que también fue otro ingeniero que creó otro gran invento que fue la corriente continua y es el padre de la electricidad. Esos son proyectos, a medida que va pasando el tiempo se va creando más proyectos, va generando más actividades para llegar a este proyecto. Ya en el siglo XIX y principios del XX viene la revolución del concepto por Taylor, Frederick Taylor. ¿Por qué? Porque por Frederick Taylor, porque fue el primero en estudiar el trabajo desde el área científica. Es decir, él dijo, vamos a medir cuánto es la productividad de los trabajadores en una empresa, cuánto se demoran en hacer tal actividad. Y bueno, y junto con él su socio, llamado Henry Gam, él creó una herramienta de mucha ayuda para la gestión de proyectos que se llama el diagrama de Gantt. ¿Qué es el diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt es una herramienta fundamental donde se crean un listado de actividades que se despliegan verticalmente, donde se puede llevar la secuencia, donde se puede mirar la demora de un proyecto, donde se puede mirar, se puede visualizar la completa planificación de un proyecto. Desde que fue creado el diagrama de Gantt en esa época hasta ahorita se sigue utilizando este diagrama para la gestión de proyectos. Después de eso viene la Primera Guerra Mundial. Para la Primera Guerra Mundial se utiliza el diagrama de Gantt para la construcción de naves. Para esta construcción de naves, en cada etapa de la construcción se utiliza el diagrama de Gantt para mirar la demora en cada actividad de construcción. Fue muy, muy importante en la utilización de esto. Después de la Primera Guerra Mundial viene la Segunda Guerra Mundial y pues después de la Segunda Mundial hubo una globalización económica porque dicen los grandes economistas que después de la Segunda Guerra Mundial los pobres se volvieron más pobres y los ricos se volvieron más ricos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los ricos más ricos? Porque ya después de la Segunda Guerra Mundial y viene la Guerra Fría, empezaron a haber grandes potencias mundiales, empezaron a haber proyectos ya de mayor escala como es crear misiles de guerra, misiles nucleares, plantas nucleares de las grandes potencias. Entonces son proyectos de mucho más alcance, mucho más grandes de planificaciones y de grandes programaciones. Ya después, como decía, en 1985 se creó una técnica llamada PER-CPN. ¿Qué es? Es una técnica que nos ayuda a identificar los procesos de actividades que no tienen holgura y identificar los caminos críticos en diferentes actividades. Al ir avanzando también puedo hablar de la historia que a medida que ya hacia el año
2000, que ya empezamos a utilizar tecnología, empezó las herramientas tecnológicas que nos han ayudado a la gestión de proyectos, nos han aportado mucho. Son la mano derecha de cualquier director de proyecto. Es el caso, digamos, un ejemplo, es la de Microsoft Project Manager, donde es una aplicación administrativa que ayuda a todos los gerentes de proyecto. ¿A qué ayuda? Donde ahí se visualizan todas las actividades, el diagrama de Gantt, tiene el cronograma, la asignación de recursos, el análisis de cargas de trabajo, el manejo crítico. ¿Qué pasa con el manejo crítico? Tú puedes visualizar el manejo crítico y al mismo tiempo puedes mejorar actividades que no le permitan que el camino crítico que siga crítico. Bueno, después de hablar de las herramientas, pues adicional de eso hay muchas herramientas más que nos pueden ayudar en la gestión de proyectos. Y a medida que va avanzando la gestión de proyectos se creó unos estándares internacionales que regulan la gestión de proyectos. Esta profesión ha venido evolucionando a medida cada vez más y han llevado a la creación de instituciones internacionales donde lo certifican a uno, como es el Project Manager Institute, como es el PMI, y el International Project Manager Association, IPMA. ¿Por qué estas instituciones son necesarias? Porque los proyectos se vienen desarrollando y cada vez son de mayor cobertura, y se exige que cada vez los proyectos sean de calidad y que tengan una mejora continua, que cumplan con todas las normas del sistema de control de calidad, que sean eficientes, efectivos y eficaces. Muchísimas gracias y buenas tardes.